Mi grupo está conformado por María Constanza Peña, José Daniel Soleres y quien les habla, Carlos Eduardo González. Eh, Hablaremos del laboratorio de voltaje de retroalimentación. Pues para ello, iniciamos escogiendo un valor de la resistencia del condensador. Luego, hay que ver que pues, no esté saturado para que funcione correctamente la retroalimentación. Pasemos a hablar de la parte de la ganancia. La fórmula de la ganancia dice que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, que en nuestro caso serían 810 milis sobre 30 milis, que daría un valor de 26.6 voltios. Luego hicimos una prueba para ver que el circuito estuviera en correcto funcionamiento. Para ello hay que usar la fórmula que dice 20 por logaritmo en base 10 de la ganancia, que como resultado nos dio 28,4 decibeles. Bueno, como se evidencia en la gráfica, tuvimos que pasar la gráfica a decibeles, con la fórmula de 20 logaritmo natural en base 10 de la ganancia anterior. Para esto pudimos comprobar el ancho de banda. Primero lo que hicimos fue calcular el 70% de voltaje en la gráfica en menos 3 decibeles, lo cual el voltaje, la frecuencia inicial nos dio 7.93 Hz y la frecuencia final nos dio 17.46 GHz. Esto quiere decir la frecuencia intermedio que hay entre estos dos, es la frecuencia en la que el circuito funciona correctamente. Esto para el circuito de sin realimentación. Si vamos a hablar del circuito con realimentación, podemos evidenciar en la gráfica. Para el circuito de realimentación nos basamos con el circuito de no realimentado. Tuvimos en cuenta las dos resistencias y el mismo condensador, tanto el mismo transistor como sus fuentes. Entonces, tuvimos en cuenta la ganancia esperada para poder sacar beta. Para la ecuación que utilizamos para obtener beta fue 1 sobre la ganancia esperada menos 1 sobre la ganancia del circuito sin realimentación. Eso nos dio un beta de 0.6. Para sacar las siguientes resistencias del circuito, tuvimos en cuenta la fórmula de beta sobre R2 sobre R1 más R2, teniendo en cuenta que R2 en la fórmula es R3 y R1 es R2. Dando así que haciendo el despeje de la fórmula nos da que R1 es 340. Hablando de ganancias, nosotros tuvimos en cuenta el valor, lo mismo que en el circuito sin realimentación, haciendo así que el valor de nuestro circuito realimentado de salida es de 137 milivoltios. ¿Sí? Para la gráfica de campana del circuito con realimentación, también se pasó la gráfica a decibeles para poder comprobar el funcionamiento de esta, lo cual nos arrojó los siguientes resultados. Para resultado inicial nos dio 90 milivoltios, milihercios, y para frecuencia final nos dio 13.36 GHz. Teniendo en cuenta el resultado anterior, se logró evidenciar que la ganancia es de 4.5 voltios y la ganancia pasándola a decibeles nos dio de 13.06 decibeles. Así, comprobando los resultados y la ganancia esperada previamente antes de realizar los circuitos,
la cual nos dio correctamente y nos evidencia que los circuitos están funcionando correctamente. Bueno, eso sería todo. Muchísimas Muchas gracias por gracias la por la atención. atención.